Seguimos reflexionando las bienaventuranzas, que parece que son contradicciones, ¿verdad? Bienaventurados, felices, los que tienen hambre, los que tienen sed. Pero ¿cómo pueden ser felices? Paula ya, como cada domingo, más o menos nos va introduciendo en el mensaje, en la reflexión de la Biblia. Y ¿vivimos en un mundo justo o injusto? Vivimos en un mundo injusto. Si este mundo fuera justo no tendría necesidad de Dios. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado para Él. Y por eso es que hasta que no estamos con Él, no vamos a poder sentir lo que es la justicia. Y me gustaría que esto lo tuviéramos en mente, porque Dios nos habla de una justicia diferente a la que nos habla este mundo. Vamos a leer en Mateo, de nuevo, para recordar las bienaventuranzas que hemos leído, y esta última que acabamos de mencionar. Y mientras tanto, a lo mejor, Vero, ¿me podéis pasar el mando, por favor? Dice así el texto: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nos paramos en esta nueva bienaventuranza, o en este principio para vivir en la felicidad o en la satisfacción que Dios quiere que experimentemos. Cuando hablamos de tener hambre y sed, es interesante lo que Jesús está diciendo, porque muchas personas en aquel tiempo, igual como también hoy en muchos lugares, tienen hambre y tienen sed. Pero muchas veces se busca simplemente saciar un área de nuestra vida, quizás física en este aspecto, cuando pensamos en el hambre o pensamos en la sed, pero se nos olvida lo importante que es saciar el resto de nuestras vidas, de las áreas de lo que es el proyecto de nuestra propia vida. Hemos dicho muchas veces, lo recordaba cuando Ivette estaba compartiendo su testimonio de cómo ella tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, se dio cuenta de que tenía una necesidad. Necesitaba algo y descubrió que lo que necesitaba más que algo era a alguien. Porque somos seres espirituales. Y eso significa que necesitamos a Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mientras que no estemos con Dios, nos va a faltar algo. Y no es algo, sino que es alguien, es todo, es nuestro creador. Y por eso la gente hace sus religiones. Y por eso la gente proyecta métodos para ser feliz. Pero no puede. ¿Por qué? Porque el único que puede llenarnos es Cristo. Recuerdo que hay personas que siguen diciendo que Dios es el invento de las personas, porque necesitan a alguien diferente, alguien que sea justo, alguien que les ayude, a un padre, como decía Ivette, que nos ame y que tenga ese amor de esa manera misericordiosa. Pero no es la invención de nadie. A mí me gusta poner el ejemplo de la sed una vez más. ¿Tú crees que si tú tienes sed te vas a inventar el agua? ¿Que el agua no existe? Es que hay una necesidad, tú has sido creado con esa necesidad. Y el agua como recurso para satisfacer. Nosotros hemos sido creados para estar con Dios. Y mientras que no estemos con Dios, no vamos a sentir la satisfacción, la bienaventuranza de estar donde debemos de estar enfocados hacia donde debemos caminar, de ser realmente lo que Dios quiere que seamos, sus hijos, para entender así el resto de las cosas. No es cuestión de religión, es cuestión de una relación con Dios. Por eso
Jesús llamó a los discípulos y les dijo, escuchad. Y empezó a enseñarle cosas que no tenían que ver simplemente con leyes, como habían escuchado, como con criterios de una religión. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Bienaventurados los que lloran. ¿Pero qué me estás contando? Sí, porque están admitiendo necesidad. Y cuando me buscan a mí van a ser saciados. Vivimos en un mundo injusto. Preguntaba antes, vivimos en un mundo injusto. Es así. Le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. La culpa la tiene el presidente del gobierno, que es esto y que es lo otro. La culpa la tiene el vecino, que es tal. La culpa la tiene tal compañero de trabajo. La culpa... Vivimos en un mundo que es claramente injusto, que tiene necesidad de justicia, que tiene hambre y sed de justicia. Pero pensemos incluso, porque yo creo que el hambre y la sed es un ejemplo muy gráfico de la injusticia en el mundo. Porque sí es verdad que hay muchas personas que tienen hambre y que tienen sed, no solamente de pan y de agua, o de comida y de bebida, sino de otras muchas necesidades, de tener una casa, de tener un trabajo, de tener un equilibrio emocional, etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos habla de cómo actuar en medio de la injusticia. ¿Vosotros creéis que a alguien que tiene hambre le puedes ayudar describiéndole lo que es el pan? Mira, un pan es algo que se hace con harina, con agua. Tú necesitas comer, por eso tienes hambre, porque no has comido. Y te marchas. ¿Le va a ayudar de algo? No le va a ayudar de nada. Esa persona necesita pan y necesita agua. Y Dios nos ha creado para satisfacer esas necesidades. Por eso, nosotros en medio de este mundo tenemos que hablar no solamente de quién es el que nos satisface, sino cuál es la voluntad de aquel que es Dios. Y Dios quiere un mundo justo. Dios quiere un mundo equilibrado. Dios busca que las personas puedan tener todo aquello que es necesario, que puedan tener la comida y la bebida y todos los elementos que son primarios para vivir de una forma adecuada. La Iglesia, en ese sentido, tiene que estar dispuesta a dar pan también, a dar alimento, muchas veces a enseñar cómo se consigue el alimento, a guiarles a las personas que no tienen, que muchas veces es por otros motivos de administración y de otras muchas cosas, a conseguirlo. Pero la injusticia hace posible en el mundo que haya personas que hoy se mueran de hambre, que hoy estén sufriendo, mientras que otros viven con criterios de satisfacción completa en cuanto a lo físico, como que no les falta nada, pero evidentemente les falta todo cuando no tienen a Dios. ¿Qué podemos hacer en medio de esto? En el año 1968, en Medellín, en Colombia, surgió una teología. ¿Recordáis cómo se llamaba esta teología? Teología de la liberación. Ahí está Diego, teología de la liberación. Unos sacerdotes dijeron, hay que hacer algo, no puede ser que al pueblo se le esté maltratando de esta manera. Y empezaron a proclamar un evangelio, pero cogiendo las armas al mismo tiempo, para librar una batalla contra aquellos que oprimían. Y se desarrolló toda una teología que se llamó de liberación, muy curioso, con fundadores como Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez. Pero el problema de la injusticia realmente no se resuelve así. La injusticia está en el corazón del hombre. ¿Y qué haces tú con un arma cuando el corazón del hombre está totalmente desviado? Cuando el enfoque del hombre es otro, marcado por cuestiones que le mueven a hacer lo indebido. Podemos hablar de la injusticia de este mundo, de un mundo que es injusto, poniendo muchos ejemplos.
Los juzgados, la justicia en España se dice que va, bueno, en España, en el mundo, yo creo que en general, ¿se hace pronto, se hace rápido o lento? ¿Cómo va la justicia? Lenta. Y tan lenta. Porque es que al final la justicia que hay es que ni está. Pero tú vas a cualquier juzgado y te das cuenta lo complicado que es que se busque hacer justicia sobre un problema determinado. Alguien te ha robado, han encontrado a la persona, pero hay que juzgarla y bueno, y hay expedientes de todo tipo que llevan años esperando emitir un criterio. Y decimos que la justicia es lenta en este sentido. La injusticia es real. Y la justicia es lenta porque muchas veces vemos que es muy complicada aplicarla como el mundo la intenta aplicar en nuestro tiempo, en nuestros días y en días anteriores. La palabra de Dios nos habla de otro tipo de injusticia y de otro tipo de justicia. Nos habla de lo que es el pecado y de lo que es el perdón. Nos habla de lo que es la enfermedad del ser humano y de lo que es la restauración. Me gustaría que pudiéramos pensar en otros ejemplos en cuanto a la injusticia de este mundo. Yo no sé, algo injusto que veáis que ocurre en el mundo actualmente. La guerra. La guerra que se está viviendo incluso en estos momentos en Ucrania. Es injusto. No hay guerra justa. Todas las guerras son injustas. Y queremos muchas veces simplemente defendernos ante algo que nos está ocurriendo, bien una invasión, bien una situación que nos está atropellando. Y vemos lo complicado que es aplicar justicia en medio de todo ello. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de estas cosas. Porque podemos pensar en una guerra. Podríamos pensar en una dana, como la que en España ha ocurrido, esta inundación, donde pues han muerto pues 200 y pico personas, pero miles y miles de personas dañadas, perjuicios de todo tipo. Que por cierto ayer estuvieron algunos hermanos de la iglesia colaborando también en la ayuda, en este caso en Álora, con y Cártama. Más en Cártama en este caso, porque sabéis que las inundaciones también dieron fuerte en esta zona. Intentando paliar la necesidad y el dolor. Pero algunos dicen, ¿y por qué Dios ha hecho esto? A veces hay un terremoto, una catástrofe natural, podríamos decir, como una inundación, un terremoto, un tsunami. Hemos escuchado en nuestra propia historia, aunque seamos unos más jóvenes y otros más mayores, podemos recordar terremotos, podemos recordar inundaciones muy grandes en otros lugares, no solamente en España, no hace mucho en Estados Unidos. Escuchamos de terremotos también en otros sitios. Y algunos dicen que como que Dios es el que hace esto. Pero la palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En realidad todo esto tiene que ver con una situación en la que el mismo mundo está sufriendo esos dolores de parto de los que nos dice la Biblia para dar un mundo nuevo. Y los desastres muchas veces ocurren, no vamos a entrar ahora en todo esto, pero tiene que ver también con esa interactividad que el hombre tiene con el mundo, que es perjudicial en muchas cosas. Pero aún así, este mundo nos está recordando que es pasajero. Antes, hace poco hablaba con un compañero, un pastor también, hablando de las inundaciones, de las personas que habían fallecido, y dice, mira, podemos estar proyectando una serie de cosas, pero en un momento dado ocurre algo así. Y eso nos recuerda que aquí estamos de paso. Pero la injusticia en el mundo no es algo que Dios produce, sino que tiene que ver con el entorno en el que nos movemos. Estaba
leyendo cómo la pobreza lleva a muchas personas. Yo creo que en algún momento, en otra ocasión, os explicaba algo de esto que la misma ONU constata en sus datos, la cantidad de millones de personas que pasan hambre actualmente. En el mundo se cuentan alrededor de 115 millones de chabolas. ¿Sabéis lo que es una chabola, no? Lo explicaba el otro día al hilo de otra reflexión que teníamos, o favelas, también en Latinoamérica, en Brasil, también se conocen de esa forma, que son infraviviendas, lugares que se hacen con cartones, con 4 latas, y ahí viven miles de personas. Y estaba mirando esta mañana incluso el listado de países que están a la cabeza del chabolismo. Muchas veces chabolas escondidas para que no distorsionen el paisaje bonito de la ciudad, pero están ahí. Tú te puedes ir a Madrid. En Madrid hay chabolas que las puedes ver construidas de esta forma, y viviendo allí montones de personas. Y eso tiene que ver con la injusticia de este mundo. Unos viven en palacios y unos viven en casas de cartón. Y muchas veces pensamos en el mundo desarrollado y en el mundo ¿qué? Subdesarrollado. Y durante años nos hemos acostumbrado, como he mencionado alguna vez, a mandar, pensando que eso simplemente es hacer algo justo y bueno, lo que nos sobra o lo que ya no nos sirve a nosotros, a otros países. Y convertimos a otros países en países basura de los países que llamamos desarrollados. Pero cuando tocamos las llagas de las necesidades que existen en cada lugar, nos damos cuenta de la injusticia que en nuestro propio país existe, en países que dicen ser desarrollados, y cómo surgen guerras de todo tipo, intestinas, internas, pero también que afectan a todo el mundo. Millones de personas viven en esta situación. Es lo que podríamos llamar una injusticia, mejor dicho, en general, que la vemos de forma muy clara en países, en continentes. Cuando comenzó el tercer milenio, se contaba el mayor número de muertes de guerras, genocidios, en el siglo XX. Algunos de vosotros habéis vivido en el siglo XX, ¿no? No soy yo el único. Bueno, ¿cómo que claro? ¿Que soy el único? Ah, vale. Es decir, que sabemos de qué hablamos. Y hemos hablado y estábamos hablando y estábamos pensando todavía en las repercusiones de lo que suponía una guerra mundial. En España una guerra civil, donde todavía abuelos nos contaban cómo vivieron esas situaciones, donde morían miles y miles de personas. Antes mencionaba precisamente la gente que muere de hambre. Leía esta mañana que 24.000 personas cada día mueren de hambre. 24.000 personas, eso es tremendo, ¿no? Sí, al año casi 9 millones de personas, simplemente por no tener lo que en otros países sobra. Y podríamos hablar de políticas, y podríamos pensar de España, y podríamos hablar de Valencia y otros lugares donde han habido inundaciones y decir, pero Dios, ¿por qué permite esto? Pero resulta que muchas veces los ríos, la hidrografía que muchas veces el hombre hace, sabéis que en España hay pantanos, imagino que en otros lugares igual, para retener el agua. Ya en el Antiguo Testamento se nos hablaba de esos sitios que retenían el agua para cuando venían los tiempos de sequía, y se encauzaban los ríos para que pudiesen llegar a esos embalses, a esos pantanos. Pero resulta que hay lugares donde no se quieren hacer redes hidrográficas para que los ríos lleguen a otros sitios donde no hay agua, porque la queremos para nosotros. Y cuando eso normalmente pasa
cuando hay egoísmo, normalmente el egoísmo nos explota en las manos. Y cuando no hacemos las cosas de una forma correcta, nos viene algo así, no hay estructuras suficientes o infraestructuras. Es una explicación simple de algo que es más complejo. No quiero echar la culpa de esto a lo que está ocurriendo en España, simplemente por este apunte que hago. Pero no hacemos las cosas bien porque estamos movidos por el egoísmo. Y lo vemos muchas veces a nuestro lado. Podríamos pensar en algo más pequeño, no tanto en catástrofes, guerras. Muchas veces vamos al médico, por poner un ejemplo más cercano. Situaciones injustas que podemos ver muy cercanas a nosotros. ¿Es difícil que no atienda un médico? ¿Qué pensáis? Es decir, tú te pones malo, te duele la barriga, vas al médico y te atiende el médico en tu consulta en el momento, ¿no? No. A veces meses de espera, de cita. Hay lista de espera. Pero si tú tienes dinero, sí, ya es más fácil, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que hasta la forma de funcionar en los hospitales cambia en base a ¿qué? A sacar más dinero. Menos profesionales, para no gastar tanto, más listas de espera. Resulta que antes ibas al médico y te atendía directamente para tratarte de algo determinado, pero ahora ven, si tienes un seguro que además es de pago y demás, ven que te vea cómo estás, pues estás bien, pero tienes que venir otra vez para que te revise y te haga esta prueba. Pero si eso antes me lo hacías todo en el mismo momento. No, pero las cosas han cambiado, te tengo que dar cita para otro día. Y hay un proceso largo donde tú vas pagando y también te van sacando el dinero. Y muchas veces en el proceso te mueres. A veces hablamos del tráfico de personas humanas, pero cuando jugamos con la salud de las personas, ¿no se acerca eso un poco a lo que tiene que ver con el tráfico de las personas humanas? Utilizar a las personas para ganar más dinero. ¿Eso no es injusticia? Se ve cuando vas a la cárcel. Y ya he contado alguna vez, yo he ido algunas veces, no llevado por la policía, sino por la pastoral, atendiendo a personas, y te das cuenta que a veces hay niños prácticamente que están en la cárcel, chicos con 18, 19 años, y que están ahí por la culpa de otros que están fuera. Y eso es injusticia también. Y no hay leyes que puedan regular eso de forma adecuada. Lo podemos ver en el hogar. Personas que parecen, o familias que parecen ideales, paradigmáticas, ejemplares, pero que luego cuando conoces ciertas cosas te das cuenta de lo que hay dentro. Como esas chabolas que os contaba un día, que eran chabolas verticales, que llaman los sociólogos, ¿no? Edificios que se ven muy bonitos por fuera. Y eso visitando a diferentes personas con necesidad. A mí al principio me sorprendió, luego ya te acostumbras a todo lo que hay, y qué triste es ver edificios que aparentemente son de mármol muy bonitos, y luego hay pisos que son chabolas dentro, donde viven montones de personas. Muchos de ellos migrantes, o inmigrantes, digámoslo así, que vienen de otros países y se tienen que meter en un piso como pueden, y a ver en un piso 14, 15, 16 personas, viviendo varios matrimonios con niños en una habitación. Yo he visitado pisos así, pero lo que más me llamaba la atención es que las personas que subarrendaban esos pisos eran de los mismos países de aquellos que llegaban a los pisos. Pero si tú has pasado por todo eso, ¿cómo te estás aprovechando de tus mismos paisanos? Bueno, se ve en nuestro propio entorno. Familias perfectas, familias ejemplares,
y que luego esconden tantas cosas. A veces se lee en la religión. Podemos ver situaciones que cuando tú hablas con una persona de Dios, dice, yo no quiero saber nada. ¿Por qué no quieres saber nada de Dios? Dios no es bueno, yo he visto esto, y he visto tal persona que era de tal iglesia y no sabe lo que ha hecho. ¿Has escuchado algo así alguna vez? Porque también la injusticia puede entrar en el ámbito de lo religioso. El Señor Jesús denunciaba estas cosas cuando se dirigía a los religiosos y les llamaba sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero con muerte por dentro. Y es que no son los nombres, no es la religión. Las cosas, las llamemos como las llamemos, sean instituciones religiosas, civiles, o como sean, si no está Dios en medio de nosotros, nada ni nadie le va a poder sustituir. Los desequilibrios injustos de este mundo no están en el propósito de Dios. Dios pone orden, Dios restaura, Dios viene a dar vida, pensamientos de paz tengo yo para vosotros, ya decía Jeremías en el Antiguo Testamento. En uno de los terremotos que os comentaba, creo que era en el de Haití, estuve leyendo algo que ocurrió con un niño que lo sacaban como anécdota. Es que un niño empujó un día en el patio, en el recreo, empujó a un compañero suyo, lo tiró al suelo. Y se sentía mal por lo que había hecho, porque le había pegado al niño, lo había tirado al suelo. Y al poco tiempo hubo un terremoto. Y el niño ese empezó a sentirse muy mal, porque pensaba que el terremoto lo había creado Dios por el mal que había hecho, que tenía él la culpa del terremoto. Tenía un sentimiento de culpabilidad en este sentido. E incluso llegó a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pero en realidad no es Dios quien trae los terremotos, no es Dios quien trae las catástrofes, no es Dios quien crea injusticia, es Dios quien ha venido a cambiar todo eso, a corregir y a darnos lo que realmente necesitamos. Dios no vino a esclavizar al hombre, sino a liberarlo. Me gustaría que pudiéramos leer un texto en la Biblia, en el Salmo 146, versículos 7 al 9. ¿Podríais buscarlo? ¿Tenéis Biblias en vuestros dispositivos? ¿Os acordamos, verdad, que estamos en una iglesia evangélica, que leemos la Biblia? A ver si lo podemos leer todos juntos, aunque tengamos, yo voy a leer la versión del 60, pero podéis leer la que tengáis vosotros, aunque suene al unísono un poco distinto, pero vosotros estáis leyendo, yo estoy leyendo y leemos juntos. Salmo 146, 7 al 9. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. El Señor, todos juntos, en voz alta. El Señor es el que hace justicia a los agraviados. ¿Lo tenéis? ¿Y no podéis leerlo en voz alta? Está muy diferente. Bueno, pues entonces lo leo yo y leerlo en voz baja vosotros. Pero ahí con la Biblia abierta. ¿Voz baja o sin voz? El Señor es el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos transforma. Fijaros, eso es lo que hace Dios. Dios viene a traer justicia a aquellos que están viviendo en injusticia. Él es el que da pan a los hambrientos. Él es el que libera a los cautivos. Él da vista a los ciegos. Él ama a los extranjeros, a los justos, a los que buscan esa justicia. Y el Salmo va mencionando todo ello. La justicia de Dios es algo totalmente diferente. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Nos dice la Escritura que
La justicia de Dios es su voluntad aplicada en medio de nuestra necesidad. Muchas veces representamos a la justicia como con esta imagen, ¿no? Como es justicia, se pone una mujer, ya que pues la justicia es femenino, el término. Y aparece con una venda, no sé si se ve bien porque está tapando la letra. Aparece con una venda, ¿verdad? Como que la justicia no hace diferencia entre unas personas y otras, sino que tiene que tratar a todas por igual. Y además aparece con una balanza, como que busca el equilibrio. A todo el mundo por igual. No se va a dar a unos más y a otros menos por lo que sean. Y además, la espada como aplicando esa justicia que tiene que reinar. Y esto es algo que ocurre claramente en el mundo, ¿no? Todos recibimos igual, todos somos tratados igual, para nada. Esta imagen lo que representa es la injusticia del mundo. Pero fijaros que Dios no está ciego. Dios no tiene venda en los ojos. Dios ve a todos y ve cuáles son nuestras necesidades. Y Dios sí que actúa con justicia. Dios es el que da el primer paso para ayudarnos. Dios es el que da el primer paso para visitar los hospitales y ver la necesidad que hay en medio de un hospital, las personas que están sufriendo, aquellas personas que tienen dolores, aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed. Él es el que multiplica los panes y los peces. ¿Os acordáis? ¿Y cuántas veces Dios no ha hecho eso en nuestras vidas? Que ha multiplicado lo poco que teníamos de una forma incomprensible para nosotros mismos. Dios es el que trata con personas que muchas veces son desahuciadas por la sociedad. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de personas con problemas psíquicos, oprimidas, esquizofrénicas, incluso hasta endemoniadas, como Jesús se movía en medio de ellos y eran transformados todos ellos. Hay un canto antiguo que decía algo así como: Jesús está pasando por aquí, no sé si lo conocéis, y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, viene la alegría. Y Jesús pasaba entre aquellas personas que tenían necesidad, y cómo iba transformando, cómo iba guiando, cómo iba cambiando todo. Él es el primero que viene a justificarnos, a aplicar justicia en nuestras vidas. Y tanto se implica en ello, que es Jesús quien viene a morir por nuestros pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este aspecto creo que es importante también que los cristianos aprendamos de Dios a implicarnos para presentar el Evangelio, para que las personas puedan conocer a Cristo. Bendecimos a Dios cuando bendecimos a nuestro prójimo, ¿no creéis? Dentro de poco, si no ocurre nada, quieren que esté en Antequera para dar una conferencia, bueno, 2 conferencias a un grupo de profesores de Andalucía, y estaré allí en Antequera. Y una de las cosas de las que quiero hablar es de la importancia que en la educación, en la enseñanza, en lo que apliquemos, para que haya justicia, para que se hagan las cosas bien, exista un equilibrio entre algo que es fundamental y que no cumplimos. Y que Jesús decía que era el gran mandamiento. Cuando hablábamos de los 10 mandamientos, hablábamos de ello. El gran mandamiento, el que engloba todos los mandamientos. Y es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a tu prójimo
como a ti mismo. Y eso marca un equilibrio. Amor a Dios, Dios en nuestra vida, dependencia de Dios, amarnos a nosotros mismos también, porque si tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso implica también cuidado de nuestras vidas, pero luego cuidado de nuestro prójimo. Y cuando ese equilibrio se da entre la realidad de Dios, entre mis propias necesidades y las necesidades de mi prójimo, el propósito de Dios empieza a actuar. Y empieza a generarse algo que se traduce en lo que es la satisfacción de aplicar justicia y ser bienaventurados. Porque tenemos hambre y sed de que se hagan las cosas bien. Porque Dios es el que tiene más hambre y sed de justicia, en el sentido de que las personas estén en sus manos para hacer lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, lo vivimos y lo compartimos, ocurre algo tremendo. Y ahí está nuestro prójimo. Yo le había pedido a Diego que pasara un momento y nos leyera un pasaje que está en Mateo 25, 34 al 40. Antes, cuando estaba invitándoos para leer un pasaje bíblico, decía él que lo que tenía era muy diferente. Espero que no tenga una Biblia muy distinta. A ver si vas a leer otra cosa. No, era diferente la primera parte. Muy bien. Mateo 25, 34 al 40. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gracias, Diego. A mí lo hiciste. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando atendisteis a estas personas, lo hicisteis conmigo mismo. No podemos hablar de que amamos a Dios sin amar a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no estamos dispuestos a cuidarnos nosotros mismos bajo la dirección de Dios. La Iglesia cada vez debe de tener una labor social de mayor envergadura, en el sentido de ver a nuestro prójimo, atenderle, no simplemente decirle lo que es el pan, no solamente decirle lo que es la salvación, sino guiarle a que sean salvos, guiarle a tener aquello que es necesario, implicarnos como Jesús se implicó para estar en medio de nosotros. El Evangelio nos invita a una labor que es integral, que es espiritual, porque evidentemente sin Dios no vamos a poder hacer nada. Entraríamos en las políticas de este mundo igualmente. No hay partido, no hay persona que haga las cosas tan bien que pueda sustituir lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos a Dios en nuestro entorno. Y precisamente vemos que la justicia de Dios es muy diferente a la de este mundo, porque es la que trae orden a nuestras vidas, a nuestra familia, en nuestros propios proyectos. Por eso, ¿recordáis cuál era la regla de oro? Ese es el gran mandamiento. Pero hay una regla de oro. Algunas religiones hablan de la regla de plata, pero esta es de oro. La de plata, ¿de quién? La de plata, que viene de Confucio, decía que es una buena regla, que es lo que tú no quieres que hagan contigo, que pues no lo hagan los demás. Pero la regla de oro es mayor. No la estoy buscando en los móviles a ver cuál es. La regla de oro es lo que tú quieres que hagan contigo,
hazlo por los demás. Eso trae equilibrio en nuestras vidas. Si queremos que en este mundo haya justicia, tenemos que proclamar el Evangelio. Y tenemos que pedirle a Dios que Él ponga orden en nuestras vidas. Que Él ponga orden en nuestras vidas. Porque tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y no podemos esperar que nuestro prójimo sea una persona equilibrada cuando nosotros no lo somos. Y por eso tenemos que compartir lo que nos trae equilibrio, nos trae vida, nos trae salvación en Cristo con los demás que tienen necesidad. Porque así vamos a ser bienaventurados. Amén.